Buenas tardes a todos, muchísimas gracias como siempre por su interés y bienvenidos a su clase de historia. Hoy la clase se concentrará en el tema de los otros, y de hecho es el tema de la clase, ¿no? Los otros, los persas y los fenicios. ¿Por qué este nombre? Porque nosotros estamos estudiando un curso de historia griega. Se supone que claramente el punto de vista es el pueblo de Grecia, ¿no? Pero ellos tienen relaciones con el exterior y tendremos siempre la ilusión de ver los griegos como aislados en su lugar y siempre golpeándose uno al otro. Y sí, normalmente es la idea que ellos quieren dar, pero tienen relaciones con todo el Mediterráneo y tienen algo en común. Todos los griegos piensan que lo que está fuera de su punto de vista son bárbaros. Bárbaros es una palabra griega. ¿Qué significa persona que no sabe hablar? Literalmente, barbar es el sonido. O sea, los griegos cuando escuchaban hablar un extranjero solo les parecía que iba diciendo bar. Por eso lo llamaba bárbaro. Esta palabra luego pasó al latín porque es una palabra griega que pasó también a los romanos y los romanos la heredaron hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ustedes pueden decir es un bárbaro y nunca es su cumplido, ¿no? Entonces, quiero concentrarme en este caso en lo que está afuera y me concentré en dos civilizaciones principalmente, los persas y los fenicios, porque son las dos que más tienen contacto con los griegos. No es que eran los más importantes del Mediterráneo. En el Mediterráneo oriental, seguramente, pero principalmente es con ellos que se encontraron y chocaron los griegos. Entonces, terminando la clase, ojalá ustedes tengan una idea un poquito más clara de lo que eran persas y fenicios, el por qué vale la pena estudiarlos y por qué no son bárbaros, al menos no en el sentido moderno de la palabra, ¿sí? Entonces, cuando van usando la palabra bárbaro, de ahora en adelante tendrán que saber que empezó como insulto y sigue siendo insulto porque es una palabra que se usa con los que no se saben interpretar sus palabras, principalmente los que hablan otro idioma. Los griegos como los latinos y como todos los pueblos creían ser los mejores y por eso veían los demás como inferiores y que no tenían nada que enseñarles. Ahorita vamos a ver cómo en realidad sí, estos pueblos eran tecnológicamente, culturalmente increíbles. No tenían, los griegos no tenían nada de superior a ellos, sino tal vez un poquito de preparación militar y también un montón de suerte. Vamos a verlo también en la siguiente clase cuando vamos a explicar las guerras persas o guerras médicas. Entonces van a ver cómo los dos mundos chocan y termina ganando Grecia. Pero gran parte de esta victoria será de la suerte, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos con los persas y tenemos que decir que la primera vez que escuchamos hablar de los persas es en una inscripción de los asirios del 844. En esta inscripción los persas se encuentran en el lago de Urmia, junto con otro pueblo que son los medos. Y durante 2 siglos estos dos pueblos, medos y persas, estuvieron pagando impuestos por el imperio asirio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aclarar algo. ¿Quiénes son los asirios? Ustedes ya tuvieron una clase que hablaba de Mesopotamia, y una clase era de sumerios y luego una clase de babilonianos, ¿no? Vimos de Hammurabi. Y ahí terminó. En realidad, cuando terminó el imperio de Hammurabi, el imperio babilónico, luego tomó poder la parte norte de Mesopotamia, que se llama Asiria. Este pueblo, que originalmente era un pueblo de mercaderes y que luego se volvió un pueblo de guerreros, creó un imperio llamado Imperio Asirio. El primer imperio fue bastante chiquito. Cuando llegó su segunda oleada, o sea, en el siglo 8 a.C., el imperio asirio, el segundo imperio asirio, fue algo enorme. De hecho, fue el primer imperio que logró unir todo el Oriente Medio. Como pueden ver de este mapa, el imperio asirio prácticamente unió desde la Mesopotamia hasta Egipto, hasta la actual Turquía.
Y sabemos de esto ya desde la Biblia. ¿Se acuerdan? Que fueron los asirios que destruyeron el reino de Israel, el reino del norte, ¿no? Bueno, estos asirios tenían de su lado una gran preparación militar, tenían varias máquinas de guerra y tenían sobre todo una manera terrorística de hacer guerra. Ellos mataban casi toda la población de una ciudad que les molestaba o que no dejaba abrir las puertas, y los que no mataban los mudaban de un lugar a otro. Entonces esto creaba terror, y la siguiente ciudad claramente estaba un poquito más tranquila de abrirles las puertas porque no querían tener el mismo destino que el anterior. Entonces, este imperio sirio parecía perfecto, era finalmente el primer imperio que unió todo y tenía suficiente poder para quedarse con este territorio. Resulta que no, porque los asirios tenían un grave problema de administración, exactamente porque su conquista fue muy rápida, no lograban mantener todo su territorio y por eso empezaron a tener crisis al interior. Y entonces cada crisis en realidad demostraba que este imperio era muy frágil. Entonces, durante 2 siglos tenemos dos pueblos, los medos y los persas, que están pagando los impuestos. Y están en la región del lago de Urmia en Irán. Bueno, actualmente es Irán. Aquí lo pueden ver, el lago de Urmia lo encuentran en la frontera occidental de poniente de Irán. Y aquí pueden ver la foto. En esta foto se ve el lago de un lindo color rojo, ¿no? Y seguramente dirán, qué bonito, qué foto tan linda para Instagram, ¿no? Y sí, tienen razón, la foto es hermosa. Pero esto no es absolutamente una buena noticia. De hecho, este color no es algo natural. Lo pueden ver aquí, desde esta foto. El lago de Urmia originalmente era de color verde. Y en unos pocos meses, desde abril 2016 hasta julio 2016, realmente fueron como 3 meses, cambió de color. ¿Por qué? Porque probablemente hubo un cambio de los equilibrios de salinidad y de microorganismos, y claramente algún tipo de alga o algún tipo de microorganismo empezó a colorear de todo el lago de rojo. Entonces, si ustedes van a visitar este lago rojo, no tienen que pensar que donde nacieron los persas y los medas era de este color. Originalmente era verde, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el imperio sirio empezó a tener una crisis, esta crisis fue aprovechada por el pueblo de los medos. Estos medos eran unos pastores. Entonces ellos simplemente encontraron una crisis, la aprovecharon y empezaron a conquistar todo el reino de los asirios, creando otra formación política llamado Imperio Medo. Pero este Imperio Medo no se conoce muy bien, no se sabe muy bien cómo era administrado y sobre todo si era un imperio, ¿cómo se dice? Un imperio con la I mayúscula, porque en realidad es probable que fuera simplemente una confederación de tribus que ya tenían el dominio del territorio sin pero administrarlo de manera correcta. ¿Y qué tipo de población eran estos medos? Tenemos un punto de vista, que son sus vecinos. Pueden ver aquí que el imperio medo conquistó la parte norte de lo que era el imperio asirio, dejando libre un imperio de Babilonia. De hecho, en el mapa se escribe imperio neobabilónico o imperio caldeo. Entonces tenemos un testimonio de Nabonidus. Nabonidus fue el último rey de Babilonia y él llamaba a los medos con una palabra que traducida significa ¿quién sabe si son hombres? O sea, la traducción literal sería hombres tal vez. Significa que los babilonios, cuando tenían que hablar de los medos, en realidad ni siquiera estaban seguros si eran seres humanos. Y esto no es un cumplido. Significa que para los babilonios, los medos eran unos animales. Y este imperio medo duró muy poco, porque los medos en realidad prácticamente empezaron a gobernar en el 612 antes de Cristo, y durante 60 años tuvieron dominio de esta parte del norte. Pero
¿Se acuerdan que los medos estaban en el lago junto a otro pueblo? El otro pueblo eran los persas. Y en el 550 surgió entre los persas un líder militar importantísimo llamado Ciro o Cyrus. Este Ciro prácticamente en el 550 ganó al rey de Astiaje, que es el rey de los medos, y creó su imperio. Pero a diferencia de lo que podemos imaginar, cuando uno gana al ejército del enemigo, no termina en una masacre. Simplemente Ciro logró ganar al ejército enemigo y luego, con también gran diplomacia y gran inteligencia, logró incorporar al ejército del enemigo. Entonces, no es que los mató hasta el último. Se daba cuenta que cada soldado enemigo que moría en realidad era un soldado menos que él podía tener. Entonces, cuando le ganó en la batalla al rey de los medos, luego, no sé con qué palabras, pero los convenció a unirse a su causa. Y lo que eran dos ejércitos enemigos se volvieron un único ejército enorme. Y este ejército se reconoce como ejército de los medo-persas. ¿Por qué? Porque en realidad desde ese momento, desde el 550, los dos pueblos se volvieron una sola cosa. ¿Cómo se pueden distinguir uno del otro? Va a ser siempre más difícil, porque desde este momento hasta el final de la historia del imperio persa, este imperio se llamará en tres maneras diferentes. Se llamará como imperio de Media, imperio persa o imperio aqueménides. ¿Por qué aqueménides? Porque en el siglo VII a.C., el fundador de esta dinastía se llamaba Aquémenes. Y este Aquémenes es el ancestro de Ciro. Por eso, el imperio persa, Medo o Aqueménides es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, este Ciro empieza a ser poderoso en su misma región, o sea, el imperio de los Medas, y luego empieza a conquistar también las demás regiones. De hecho, empieza a acercarse al imperio de Babilonia, que se consideraba culturalmente superior. Y en el 539 conquista Babilonia. Entonces, en esta fecha, él conquista la que era la ciudad más grande de su época. Y claramente la transforma en su nueva capital. Lo que es curioso es cómo las personas vieron este Ciro. Este Ciro o Cyrus se vio como una herramienta divina. O sea, tanto los babilonios como los otros pueblos que estaban en esta región consideraban que Ciro era protegido o hasta enviado por los dioses a castigar. Estaba castigando los reyes que eran sacrílegos o las personas que no estaban respetando a los dioses. Entre estos pueblos, que en teoría estaban mirando a Ciro porque era el conquistador divino, había un pueblo que ya conocen, son los judíos. Y dirán, ¿cómo que los judíos están a Babilonia? No están en Israel, ¿no? Y sí, sí está en Babilonia, pero si se acuerdan de la clase que tuvimos de Israel, los judíos, la élite de los judíos estaban en el cautiverio de Babilonia. Fueron obligados a estar en Babilonia y entonces cuando Ciro conquistó la ciudad, se encontró dentro de esta comunidad de judíos, junto con otras comunidades de todo el imperio. Y Ciro tenía una técnica muy inteligente y es la colaboración con las élites locales. Él había entendido muy bien que crear desierto no es una gran política, porque después es bastante triste e inútil administrar un desierto. Lo mejor es conquistar una región, luego ponerte de acuerdo con los gobernadores anteriores o hasta con los mismos, la gente que puebla ese lugar, y así tendrás administradores que conocen bien esa tierra y además tendrán una tierra que está en paz porque no te odia. Y con este tipo de política, él creó un imperio enorme. Pero justo en este tipo de técnica o este tipo de táctica está la liberación de los judíos. Cuando en el 539 Babilonia se vuelve una ciudad de los persas, los judíos tienen el permiso de regresarse a casa. Y ya vimos lo que pasó. Cuando los judíos regresan en Israel, en Jerusalén, encuentran que su ciudad
sigue poblada, pero de gente que se había quedado allá y que ya estaba mezclado con las religiones locales. Y empezó el conflicto entre quiénes eran la verdadera parte de Israel, si los que llegaron desde Babilonia o los que estuvieron siempre ahí. Terminó ganando los que llegaron de Babilonia. Esto significa que, aunque parezca absurdo, Ciro, el rey de Persia, creó a los judíos. Porque si no hubiera conquistado Babilonia, los judíos nunca habrían regresado hasta Jerusalén y por eso nunca habría realmente nacido esta religión que está tan estricta con esas normas religiosas de comida, de relación sexual y de fiestas. Entonces, entre causa y efecto, causa y consecuencia, tienen la conquista de Babilonia y como consecuencia nace el pueblo judío. ¿De acuerdo? Perfecto. Después de la conquista de Babilonia en el 539, Ciro siguió conquistando hasta que terminó muriendo y siguió con su obra el hijo que se llama Cambises. Cambises esta vez se dirigió hacia la otra perla de esta región, que es Egipto. En el 525, Cambises conquista Egipto y empieza a administrar esta parte que era muy importante para todos los imperios. Como tal vez ya dije durante la clase de Egipto, Egipto tiene una enorme producción de cereales. Entonces, quien tiene Egipto es como tener un granero. Ya tienes comida suficiente para todo tu ejército. De este periodo está una misión misteriosa. De hecho, Cambises, cuando estaba en Egipto, pensaba atacar un oasis que estaba en el desierto, Siwa. Empezó a cruzar con el ejército el desierto hasta llegar a este oasis. Bueno, su ejército estaba intentando llegar al oasis, pero llegó una tempestad de arena y el ejército se perdió. Entonces, este se llama el ejército perdido de Cambises. Fue un misterio o se calculaba que era una leyenda hasta que lo encontraron. No me acuerdo en qué año, pero fue de la última década. Encontraron restos de arqueología en medio del desierto y descubrieron que este ejército de los persas sí existió y sí tuvo la mala suerte de estar cruzando el desierto en un periodo de tempestad de arena y murieron todos. Entonces, mientras estaba intentando arreglando esta situación en Egipto, Cambises descubrió que había una revuelta en el centro del imperio, entonces tuvo que regresarse rápidamente y abandonar Egipto. Mientras se regresaba, estaba viajando, se muere. Y esto causa un enorme problema, porque cuando un rey se muere, lo mejor es que tenga ya un heredero, o que ya haya decidido quién tenía que ser el siguiente rey o el siguiente emperador, ¿no? Cambises no había hecho eso. Entonces, cuando se muere Cambises, a sorpresa, porque nadie se lo esperaba, empezó un periodo de conflictos para intentar descubrir quién iba a ser el siguiente rey. Este periodo de conflicto terminó cuando uno de sus parientes, que no era tan cercano, o sea, sí era de la familia, pero no era tan cerca, era como un primo de tercer grado, que se llamaba Dario, se volvió el nuevo emperador. Hola, esta es una nota del 2024 porque el tema es bastante complejo. Cambises tenía un hermano menor llamado Esmerdis. Antes de irse a Egipto, decidió matarlo porque tenía miedo que en el periodo largo que preveía de guerra en Egipto, su hermano habría podido aprovecharse de la ocasión y sentarse en el trono. Entonces lo elimina, pero este homicidio se quedó secreto, o sea, el pueblo no sabía que Esmerdis había sido asesinado. Entonces empieza su viaje en Egipto y empieza a conquistarlo y en eso que está afuera, como ya dije, alguien se sienta en el trono y se queda como un usurpador. Este usurpador se declara Esmerdis, prácticamente él declara que es el hermano de Cambises y logra conquistar el trono porque promete 3 años sin impuestos a todo el pueblo. Obviamente el pueblo está muy contento de esto y lo acepta. En realidad parece que esta persona no es Esmerdis, era un magio, o sea, un sacerdote, y tomará el nombre a nivel histórico de falso Esmerdis, porque no era el original. Luego será Dario, el pariente
de Cambises que lograra conquistar el trono y quitar y eliminar a este falso Esmerdis. Entonces es una revuelta interior del imperio, es un complot, pero hay otra teoría. Otra teoría es que Dario inventó este usurpador falso Esmerdis para poder él mismo declararse como el liberador de Persia y quitando el usurpador. Entonces es un tema bastante complejo que quedó abierto y los historiadores seguramente nunca lograrán entender realmente qué pasó porque ya pasaron algunos siglos y es difícil encontrar fuentes que puedan resolver esta duda. Entonces, Dario se volvió emperador en el 522 a.C. y, por suerte, esta persona, aunque no era de la familia, sí era suficientemente inteligente y hábil para poder administrar un territorio tan grande. Dario logró ampliar muchísimo sus conquistas y logró llegar hasta al mar. Prácticamente sus conquistas llegaron hasta la actual Turquía y luego llegaron en la parte de Oriente casi hasta la frontera de India. Lo pueden ver aquí en el mapa, ¿no? Entonces el imperio que Dario creó fue realmente el punto máximo del imperio persa. Pero, y aquí vamos a ver cómo él fue también responsable del choque contra los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos estaban en esta parte de mar pequeña que es la frontera occidental de Turquía o de Anatolia, ¿de acuerdo? Y para hablar de esto tenemos que explicar por qué entraron en choque estas dos culturas. El punto de choque se llama revuelta jónica. ¿Qué es la revuelta jónica? Toma el nombre de una región del mundo llamada Jonia. Jonia era la parte de Anatolia, o sea, la actual Turquía, que fue colonizada por los jonios. Y ustedes dicen, muy bien, gracias. Sí, en realidad es la parte de Turquía o de Anatolia que estaba en mano de la cultura griega. La Jonia ya se había vuelto persa en el 540 a.C. y las ciudades de Jonia eran gobernadas por unos tiranos. ¿Por qué? Porque ya vimos en las clases anteriores que normalmente los griegos no aceptan esta forma de gobierno. Ellos se encuentran felices o más o menos bien administrados cuando tienen una oligarquía o una democracia. O sea, dos formas de gobierno donde el poder se administra entre todos. Bueno, si no entre todos, al menos entre unos pocos, ¿no? Los griegos odiaban la tiranía. Es muy difícil que un tirano tenga una población contenta. Actualmente, como en esa época, ¿sí? Bueno, ¿por qué las ciudades griegas de Anatolia tenían tiranías? Porque era la forma de gobierno que más les parecía cómoda a los persas. Porque si tú eres un emperador y acabas de conquistar una nueva región, lo mejor es que tú tengas que hablar con una sola persona que represente esa ciudad, ¿no? Si tú tienes que dar tus órdenes a un consejo de 400 güeyes y luego te esperar que ellos te den una respuesta y luego tú contestarles, todo se hace muy lento y además todo se hace muy frágil porque tú no sabes cuál va a ser la opinión completa de todo el consejo. Entonces, la manera más fácil y más inteligente es obligar a esta ciudad a tener un solo güey, tú lo llamas tirano, y cada relación que este imperio tiene con esta ciudad se hace a través de este señor que es el tirano. Entonces, cuando los persas conquistaron estas ciudades griegas, impusieron unos tiranos y todos los tiranos de Jonia, de esta región de Anatolia, tenían que responder al sátrapo de Sardi. Y dirán, seguramente dijo una palabra italiana porque yo sátrapo no lo conozco. Bueno, tiene razón, nunca había nombrado sátrapo antes. Todo el imperio persa estaba dividido en satrapías. Satrapía es el nombre que tenía la provincia o el estado, según este imperio. El jefe de cada satrapía se llamaba sátrapo. Entonces, llamar sátrapo a una persona de esta época es igual que llamarlo gobernador. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos tiranos de las ciudades griegas contestaban, respondían y obedecían al sátrapo de Sardi. Sardi o Sardis
es una ciudad que existía cerca de la costa. Lo pueden ver en este mapa, muy pequeña, pero está ahí. Ok, en el 499 a.C. era tirano de Mileto el señor Aristágora. Este señor Aristágora se puso de acuerdo con el sátrapo Artaferne porque quería conquistar una isla llamada Naxos. ¿Por qué esta iniciativa? Nos parece bastante rara una iniciativa tan privada en un imperio, ¿no? O sea, en teoría, si tú vas conquistando algo, lo mínimo es que el emperador lo sepa. La idea era que, en teoría, cada sátrapo tenía bastante libertad y Artaferne y Aristágora programaban la conquista de Naxos, que es una isla de Grecia, para poder tener más buena reputación hacia el emperador. O sea, querían hacer carrera simplemente. Entonces, querían que el emperador los viera siempre mejor y que aumentara su fuerza en la corte de Persia. Bueno, este intento de conquista fue un desastre completo. Entonces, el ejército que en teoría ellos tenían para poder defenderse y administrar ese territorio se perdió en el intento de conquista de Naxos. Y por eso decidieron bien que lo mejor era iniciar una enorme revuelta. ¿Por qué? Porque su lógica fue bastante inteligente. O sea, nosotros perdimos un ejército. Ahorita llega el emperador y nos va a madrear como mínimo. Y si no, terminamos muertos los dos. Lo mejor es hacer una revuelta para liberarnos del emperador y así volvernos una unidad política diferente. Y sí, empezaron una revuelta de Jonia. Entonces, Aristágora de Mileto se volvió el primer tirano que gritó que tenía que empezar una revuelta, pero se dan cuenta que esta revuelta empezó por un motivo muy hipócrita. O sea, la revuelta no fue por la libertad o porque querían que la forma política de los griegos fuera democracia o algo. No, fue por puro egoísmo. Él desperdició un ejército y no quería terminar muerto y por eso dio inicio a una revuelta. Esta revuelta entonces inflamó toda la parte de Jonia y recibieron también ayudas desde el continente. El continente, yo hablo de continente hablando de Grecia, ¿de acuerdo? El otro, Europa. De hecho, en la Grecia continental, a ayudarlos fueron dos ciudades, la ciudad de Atenas y la ciudad de Eretria. Estas dos ciudades enviaron unos barcos para ayudar los de la revuelta. Escuchen y acuérdense de estas dos ciudades, Atenas y Eretria, porque va a tener una gravísima consecuencia en la siguiente clase. ¿Sí? Bueno, estas dos ciudades enviaron unos barcos y en el 498 los soldados de Jonia más los soldados de Atenas y Eretria atacaron la capital Sardi. Era la capital de satrapía, ¿se acuerdan? Y la quemaron. O sea, no iban tan suavecitos. O sea, fueron ahí a la capital de Persia, claramente la capital de la provincia, y destruyeron todo lo que podían. De regreso, ellos se encontraron a los persas, porque los persas ya iban intentando persiguiéndolos. Y en la ciudad, cerca de la ciudad de Éfeso, los griegos perdieron. En el 497 llegó un ejército de Persia. Acuérdense que el imperio es muy grande. Lo pueden ver en esta foto. Entonces, si hay un problema, una bronca en la frontera occidental del imperio, para reunir un ejército desde todas las provincias se tardan meses o años. Por eso el imperio persa es muy lento, porque tienen muchos recursos, pero es muy difícil administrarlo. No tenían celulares ni nada. Entonces, en el 497 llega un ejército persa, pero fue eliminado en una batalla. Y esta batalla se llama Batalla del Pedazo. En el 494 regresan los persas y esta vez sí estaban bien encabronados porque ya habían pasado demasiados años, ya eran casi 5 años que esta revuelta seguía viva. Entonces, en 494 van directamente al corazón, que era la ciudad de Mileto, porque desde ahí empezó todo. ¿Se acuerdan que el tirano de Mileto es el que dio inicio? Entonces, puntan directamente a Mileto y la rompen, la destruyen completamente. Agarran la población y la venden como esclavos. Entonces, Mileto en ese momento desaparece del mapa. Ya no existe después de este
Punto. Claramente luego se va a poblar otra vez, pero la Mileto original fue destruida por el Imperio Persa en el 494. Y los habitantes de Mileto se encontrarán en los años siguientes alrededor de las capitales de Persia. Persia tenía 4 capitales. Entonces tenía Susa, Persépolis, Babilonia y Ecbatana. Me parece que estos de Mileto estaban alrededor de la capital de Susa, o sea, estaban trabajando como esclavos. Entonces, este doble impacto, porque los griegos se acuerdan que quemaron la ciudad Sardis, ¿sí? Pero los persas destruyeron a Mileto. Este doble choque, este doble trauma, provocó lo que en la siguiente clase estudiaremos como guerras médicas, ¿de acuerdo? Ok, en el 493 termina la reconquista, entonces teóricamente todo ya regresa a su condición original. Y de hecho las ciudades de Jonia tienen que pagar una cantidad de impuestos que sinceramente son justos. O sea, el rey de Persia, Dario, no era para nada malvado. Sabía muy bien que si él iba imponiendo un impuesto demasiado alto, apenas él volteaba la espalda, ya ellos empezaban otra revuelta. Por eso hizo algo muy tranquilo, unos impuestos muy bajos, y de esta forma se podía regresar a la casa tranquilamente. Pero claramente estaba enojado, porque él sabía muy bien que había unas ciudades al otro lado del mar, en particular Atenas y Eretria, que iban chingando, porque a ellos, ¿qué tenían que ver ellos? O sea, era una revuelta adentro del imperio y ellos fueron molestando, porque dicen que son griegos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora, la revuelta jónica, en realidad es el primer capítulo de lo que luego se llamará guerra médica o guerras médicas, porque fueron 2. ¿Ok? Bueno, nos alejamos de esta frontera porque tenemos que hablar del resto del imperio. Es bastante triste hablar de imperio persa y terminar siempre hablando con griegos, ¿no? Además de haber destrozado la revuelta jónica, Dario es famoso por haber reconstruido Susa. Susa era una capital antigua de la región del Elam. ¿Qué es Elam? Elam es una región que estaba a oriente de Babilonia y que siempre estuvo en contacto con esta religión y esta cultura de la Mesopotamia. Elam es el núcleo más antiguo de lo que hoy llamamos Irán. ¿Ok? Entonces, si tienen que pensar cómo nació Irán, el primer paso es la cultura de Elam. Normalmente no se conoce mucho, más bien, popularmente la gente nunca ha escuchado hablar de Elam. Si ustedes estudian historia antigua, sí. Pero todos saben, conocen de Babilonia, nadie conoce del Elam. Si tú le hablas a un güey en el tianguis, ¿ok? Otra cosa que hizo fue la fundación de una ciudad llamada Persépolis. La ciudad de Persépolis la pueden ver en esta foto. La ciudad claramente tiene un nombre griego. Persépolis significa literalmente ciudad de Persia, pero es porque el nombre tenía que significar que era la ciudad del imperio persa. Si me dejan un poquito de tiempo terminando la clase, probablemente encuentro el nombre original de Persépolis, o sea, el nombre que no era griego, ¿de acuerdo? Bueno, cuando muere Dario, su hijo se llama Jerjes, y Jerjes gobierna desde el 486 hasta el 465. Disculpe, esto le iba a mostrar otras imágenes. Todo lo que están viendo son imágenes de Persépolis. Vieron cómo realmente era una ciudad imponente y tenía el tamaño y la belleza de una capital. Entonces, ahorita que se calme la situación, pueden ponerlo en su lista de lugares que tienen que visitar. Tienen que ir a Irán para visitar Persépolis. Esta ciudad está en mi lista. Tarde o temprano sí voy a visitarla, pero no sé cuándo, ¿de acuerdo? Bueno, decía, cuando murió Dario, su hijo, Jerjes I, tuvo que enfrentar otros problemas. El primer problema fue una insurrección de los babilonios. ¿Por qué? Porque Babilonia no estaba contento en este tipo de dominio. Babilonia era un imperio antes de ser conquistada, ¿no? Entonces intentaba sacudirse de encima estos extranjeros. En el 484 empieza una revuelta y Jerjes tiene que ocuparse de este problema y con el ejército claramente tiene que calmar la situación.
Para hacer esto, se pone también a destruir varios templos. Y esto probablemente nos tiene que decir quién fue el culpable del inicio de la revuelta de Babilonia. ¿Por qué? Porque ninguno destruye templos así casualmente. Si él destruyó templos es porque pensaba que los responsables o los que dieron inicio a la revuelta fueron los sacerdotes. Aún así, destruir un templo no es nunca una buena idea. ¿Por qué? Porque la gente te mancha de sacrílego. Porque acabas de ofender a los dioses. No importa si no eran tus dioses. Ofendiste a los dioses. Entonces los sacerdotes empezaron a llamar a Jerjes el sacrílego y claramente esto no mejoró mucho su reputación. Pero su falla más grande, su desastre más grande fue cuando Jerjes intentó invadir Grecia. De esto hablaremos la siguiente clase porque entre 480 y 479 Jerjes invade Grecia y resulta muy mal. De hecho, estas dos victorias que veremos de Salamina, de Platea y también de las Termópilas son los puntos más altos de la cultura clásica y de la autoestima de Grecia, porque los griegos vencieron a un imperio tan grande. Pero de esto hablaremos en la siguiente clase. Cuando Jerjes terminó mal esta guerra, tuvo que regresarse porque tenía más problemas en casa, y de hecho parece que de problema de casa murió, porque fue matado por una revuelta de palacio. Entonces, entre 404 y el 359, estaba gobernando Artajerjes II, que es otro emperador, cuando otra vez empiezan problemas en la casa, porque Artajerjes II tenía un hermano llamado Ciro, y este hermano Ciro quería el poder, y esto creó una guerra civil entre los dos hermanos. De esta guerra civil hablaremos en nuestra lección que se llaman los historiadores, porque cuando hablaremos de ellos dos, de estos dos hermanos, descubriremos que había griegos que estaban ayudando a uno de los dos hermanos. Voy explicándole todo a su tiempo, entonces no quiero dar demasiado spoiler, ¿ok? De todas formas, el imperio persa nunca parece estar tranquilo, porque en el 460 a.C., Egipto, esta vez es Egipto que intenta salirse del imperio, y esta vez es por iniciativa de Atenas, porque Atenas se fue a ayudar a Egipto para volverse independiente. ¿Por qué? No es que los habitantes de Atenas eran muy simpáticos o muy gentiles, simplemente sabían que si Persia perdía Egipto era dañarla muchísimo. Entonces esta revuelta empezó con la ayuda griega, pero terminó con la reconquista de los persas, y los atenienses que estaban en Egipto murieron todos. La historiografía griega representa este imperio, o al menos el imperio después de Dario, como una baja continua de poder. O sea, según los griegos, después de Dario, el imperio persa empezó su periodo final. Pero no es así, porque si es un periodo final muy largo, son 200 años. Entonces, 200 años de un imperio que de todas formas no perdió su territorio. Esta no es una crisis, en realidad el imperio estaba bien. Entonces los griegos estaban explicando el imperio persa como en una crisis continua o una crisis muy larga, simplemente porque querían justificar la debilidad del imperio. Lo único que mató el imperio persa fue un señor llamado Alejandro Magno, 200 años después. Entonces, el imperio persa terminó por una conquista militar de un enorme líder militar llamado Alejandro Magno. No cayó por su propia debilidad, como ya pasó en otras ocasiones. ¿Se acuerdan que los asirios terminaron porque no eran buenos administrando su territorio, y por eso la primera crisis que encontraron real fueron invadidos? En realidad el imperio persa era bien administrado, y a nivel político en realidad estaba bastante tranquilo. Por eso no tienen que pensar que el imperio estaba en crisis. Pero vamos a ver cómo se dividía. El imperio estaba dividido en 20 satrapías. Son esas regiones que ya les dije.
Cada región representaba más o menos la unidad cultural de un pueblo anterior. Entonces, pueden ver aquí como vieron que la satrapía número 6, la satrapía de Egipto, claramente incluía toda la cultura de Egipto. Y la satrapía del Elam era la región del Elam. Al norte vieron la Media y así. O sea, cada satrapía tendría que tener adentro un pueblo que se reconocía bastante unido. Entonces las divisiones que hicieron eran bastante conformes con la población. La población estaba bien y se reconocía en su unidad cultural. Para poder reconstruir la historia del Imperio Persa tenemos muchos documentos. Claramente tenemos fuentes de los griegos, porque ellos escribieron mucho sobre sus enemigos. Pero también tenemos inscripciones persas, textos de Babilonia, textos de Egipto, textos del Elam y textos arameos. Entonces tenemos una variedad grande de fuentes. Y esto nos da otro problema, porque en la historia tenemos dos problemas. O faltan fuentes o hay demasiado. Si faltan fuentes, cada cosa que tú encuentras, tú la tienes que agarrar por cierto, porque es la única cosa que tienes sobre un tema. Si hay muchas fuentes, está el problema contrario, porque casi siempre las fuentes dicen muchas cosas diferentes. Entonces, el problema del historiador es empezar a decirlo, separar lo verdadero de lo falso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un problema opuesto, pero por el Imperio Persa, sinceramente, todavía no empezó un trabajo completo. Entonces, toda la información que tenemos nosotros es parcial y habría que mediar entre todas las fuentes para poder encontrar lo real y lo verdadero. Lo que están viendo en este momento es una componente fundamental del Imperio Persa y de la cultura persa, que es su símbolo y su religión, llamado zoroastrismo o mazdeísmo. Tiene este nombre bastante raro porque mazdeísmo o zoroastrismo llegan o del dios o del fundador. El fundador se llamaba Zoroastro y no se sabe muy bien en qué periodo este profeta vivía, porque realmente es un profeta. Y se piensa que trabajó entre el siglo VIII y el siglo VI a.C. en alguna región del actual Irán. Este mazdeísmo también se conoce como este zoroastrismo también se conoce como mazdeísmo porque era el dios principal. El dios principal se llamaba Ahura Mazda, como el coche Mazda, ¿ok? Entonces, el símbolo que están viendo ahora es el símbolo que representa la religión. Como si ustedes ven un crucifijo, claramente piensan al cristianismo. Si ven una luna, piensan al islam. Cuando ven este símbolo, se llama Farabajar, pueden pensar en la religión de Persia. Vamos a ver qué representa este símbolo. El hombre representa el alma. Vieron que el hombre tiene alrededor del hombre hay un círculo pequeño. Este círculo representa el espíritu. Y el hombre tiene una mano levantada y la otra con la mano en un círculo pequeño. La mano levantada representa el buen camino y el anillo que tiene en mano representa el carácter de ser fidelidad. Desde este círculo con el hombre al centro empiezan dos alas, pero vieron que las alas están compuestas de tres órdenes de plumas, ¿no? Los tres tipos de alas representan el buen pensamiento, las buenas palabras y las buenas obras. Estos eran los mandamientos de del zoroastrismo. O sea, tienes que mantener un buen pensamiento, esto te ayuda a tener buenas palabras y esto te ayuda a mantener buenas obras. Y esto te hace una buena persona. En cambio, pueden ver que también tiene una cola. Vieron que hay alas en la parte también final, ¿no? Unas aletas y esas partes también están divididas en tres partes, tres órdenes de alas. Y eso es el exacto contrario. Son malos pensamientos, malas palabras y malas obras. Entonces pueden ver cómo al centro de todo el pensamiento del zoroastrismo está el hombre y su alma. Y el hombre y su alma están conectadas a obras y palabras y pensamiento bueno y malo.
pueden ver que del círculo también salen dos colitas. ¿Vieron una colita derecha y una colita izquierda, no? Estas dos cuerdas, porque en realidad son cuerdas, no son colitas, representan el espíritu del bien y el espíritu del mal. ¿Por qué todo este conflicto? ¿Por qué todo este blanco y negro, todo esto bien y mal? Porque al centro del zoroastrismo o de la religión de Ahura Mazda había un enorme conflicto entre dos principios, el principio positivo y el principio negativo. El principio positivo se llamaba Ahura Mazda y el principio negativo se llamaba Angra Mainyo. Todo el mundo y toda la historia no era nada más que una enorme guerra entre estos dos. Esta guerra se repetía no solo a nivel mundial y en el universo, sino adentro de cada hombre. De hecho, según el mazdeísmo, adentro de cada persona hay una chispa de divinidad y esta chispa de divinidad está luchando siempre para intentar ganar al mal. Y el mal intenta siempre ganar. ¿Qué podemos hacer nosotros para ganar en la batalla final? Comportándose bien. Tenemos que ser buenas personas. Decir cosas buenas y pensar cosas buenas. O sea, ser lo más posible altruistas, ser gentiles. Esto ayuda en la batalla final. Esto creó un primer conflicto a nivel de comprensión, porque cuando los estudiosos de religiones encontraron y estudiaron esta religión, creían estar viendo un biteísmo. Biteísmo significa una religión que solo tiene dos dioses. Porque efectivamente siempre la representación son dos hermanos casi iguales, entonces el bien y el mal en realidad tienen el mismo poder, ¿no? Pues no, porque los que creían que bien y mal tienen el mismo poder y tienen la misma posibilidad de ganar, son unos herejes. Este tipo de herejes se llamaba zurvanismo, y el zurvanismo era una religión claramente no aceptada al interior de la religión de Ahura Mazda. ¿Esto por qué? Porque en esta religión persa, en realidad, el bien es mucho más fuerte del mal. Entonces, el bien en realidad está destinado a ganar. El Apocalipsis, según los persas, era la victoria del bien. Al final termina bien, o sea, es una película que no tiene un final trágico, ¿de acuerdo? Pero esto significa que en realidad la religión de los persas es un monoteísmo. Ellos eran monoteístas. Y esto es un punto importante porque cuando buscamos el origen del monoteísmo, tenemos tres diferentes hipótesis. Primera hipótesis, los judíos. Claramente decir que los judíos eran monoteístas y que eran pueblo antiguo, sí estamos de acuerdo, pero ya vimos en la clase de Grecia, ya vimos en la clase de Israel cómo el pueblo judío se volvió monoteísta solo en una época muy tarda, ¿no? Segunda hipótesis, Egipto. Posiblemente Egipto fue la primera religión monoteísta. Y ustedes dirán, qué mentiroso eres, ¿no? Porque Egipto adora a muchos dioses. Sí tienen razón, pero si se acuerdan, un faraón llamado Amenhotep IV o Akenatón creó una religión monoteísta en Egipto. Claramente cuando él murió la gente ya regresó a su religión original, pero este fue el primer intento de religión monoteísta. Pero ahí tengo que decirles que no, porque la religión de Akenatón se llama enoteísmo, que significa que hay un dios superior a los otros, pero los otros dioses siguen existiendo. Entonces, si tenemos que buscar el origen del monoteísmo, realmente el primer pueblo monoteísta fueron los persas. Entonces, el origen del monoteísmo casi seguramente es Irán. En Irán nació el monoteísmo. Y les digo algo más, y esta es una buena curiosidad ahorita que se acerca diciembre. ¿Se acuerdan que el 6 de enero ustedes ponen unos personajes llamados Reyes Magos, ¿no? Y los Reyes Magos llegan el 6 de enero y son tres y se llaman Melchior, Baltasar y Gaspar. Bueno, eso es choro. Primero no fueron tres y no se llamaban así. Pero el nombre mismo tendría que parecer bastante raro. Reyes Magos, o sea, ¿qué pedo? O pueden ser reyes o son magos, ¿no?
En realidad no son ni reyes ni magos. Lo que está representando esa tradición, porque es una tradición, en la Biblia no da información sobre esto, es una tradición siguiente, sucesivas. Estos reyes magos eran sacerdotes de la religión de Ahura Mazda, eran mazdeos. Y estaban visitando la región de Palestina porque efectivamente ellos iban observando el movimiento de las estrellas. Y estaba pasando por ahí una estrella. ¿Y por qué se llaman Reyes Magos? Porque los representantes de esta religión tenían una particular relación con el fuego. En muchas ceremonias de esta religión, ellos tenían la necesidad de empezar un fuego. Entonces usaban un tipo de pólvora que les permitía dar inicio al fuego rápidamente sin necesitar mucha madera. Realmente era como pólvora. Entonces el fuego empezaba rápido y para los que no eran de esta religión y menos eran sacerdotes, les parecía magia. La palabra magia literalmente llega de la palabra antigua con la que se representaba a estos sacerdotes. ¿Entienden? O sea, los magos, como Harry Potter o Mago Merlín, en realidad tomaron una palabra que originalmente era una palabra religiosa. Por eso cuando ustedes dicen Reyes Magos, nunca se imaginan magos que hacen magia. Pero el mismo concepto de magia es una mala interpretación de lo que hacían estos sacerdotes. De hecho, algunos decían, es que estos sacerdotes adoraban el fuego, y eso es otra herejía. Ellos no adoraban el fuego. Ellos veían el fuego como símbolo de la fuerza divina. Por eso necesitaban del fuego, porque necesitaban una representación de Dios. Y el fuego era lo mejor. Tal vez se preguntarán qué pasó con esta religión, porque no hay muchas iglesias de Zoroastro aquí en el mundo, ¿no? Por suerte, no terminó esta religión, sigue viva, pero en un área muy chiquita, porque cuando empezó la enorme expansión del Islam en el 622 después de Cristo, todavía nos falta un chingo, no se preocupen, pero cuando empezó la conquista del Islam, estos mazdeos se fueron retirando de su región original, que era el Irán, y escaparon y escaparon y escaparon hasta alcanzar la frontera con India. Entonces, si tienen que buscar algún templo de los mazdeos actualmente, tienen que ir hasta India. En India son las pocas comunidades de mazdeos que siguen vivas, ¿de acuerdo? Pero era una religión muy antigua y era una religión imperial. Entonces, desde el punto de vista religioso, podríamos decir que los persas eran más avanzados respecto a los griegos, porque ellos ya habían alcanzado el monoteísmo. La religión en general empieza como politeísta y luego se mueve hacia el monoteísmo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un pueblo alcanza ese punto de desarrollo es porque ya tuvo una historia compleja y tuvo muchos avances desde el punto de vista cultural. ¿Ok? Los persas, cuando administraban su territorio, como ya les dije, intentaban ponerse de acuerdo con las élites locales. Pero a veces hasta el mismo nombre del emperador cambiaba de región a región. El emperador persa, cuando se iba a Egipto, no se llamaba emperador, se llamaba faraón, porque los egipcios estaban contentos de tener un faraón encima de sus cabezas, no un emperador extranjero, ¿no? Y cuando el emperador iba dominando a Babilonia, o visitaba Babilonia, ahí se presentaba como el servidor de Marduk. Marduk es el dios principal de Babilonia. Entonces, nosotros lo llamamos emperador de Persia. En realidad, cada región lo llamaba de manera diferente y sobre todo lo llamaba con una palabra que les parecía cómoda o tranquila. ¿Sí? Perfecto. Ahora, con esto creo que ya terminé con la religión y con la cultura de Persia. Y espero que ya tengan un poquito de ideas más claras sobre este pueblo. Pasamos a sus colegas, que son los fenicios. Los fenicios se encuentran o se encontraban en la región que actualmente se llama Líbano. Entonces, los fenicios actuales son los libaneses.
Cuando se destruyeron los imperios de Egipto y de Babilonia entre el siglo el segundo y el primer milenio antes de Cristo, esta área que está a la orilla del mar Mediterráneo y que representa Líbano, Israel y Jordania actual, se encontró en un periodo bastante tranquilo y libre. Entonces, cuando ya finalmente los imperios ya los habían dejados en paz, ellos pudieron desarrollar una cultura propia. Y se empieza a hablar de cultura fenicia a partir del 1200 a.C. Ahora, no tienen que pensar que estos fenicios se consideraban fenicios. ¿Por qué? Porque cada ciudad de Fenicia en realidad tenía un desarrollo y una identidad diferente. Lo único que los volvía similares era su desarrollo económico, comercial y su idioma, porque estas ciudades hablaban dialectos de la misma lengua que es la lengua fenicia. Se llaman fenicios porque es una etiqueta que utilizaron los griegos y los latinos. ¿De qué llega esta etiqueta? De la palabra foinike. Foinike significa púrpura, es el color. ¿Por qué? Porque los fenicios se especializaron en el comercio de un particular tipo de tinta y de textiles que fueron pintados con esta tinta. Ahorita vamos a hablar de esto. Pero la palabra correcta era Kinaku. Entonces, la palabra correcta para describir a este pueblo es Kinaku. Fenicios es una palabra latina que es un préstamo griego. Entonces, solo a empezar del 1200 a.C., estas ciudades empiezan a diferenciarse desde de la tierra que estaba a sus espaldas, que era Siria. Y gracias a su habilidad de marineros, a la fundación de emporios comerciales y a avances tecnológicos y culturales, esto los llevarán a tener un monopolio del comercio mediterráneo. Como ya les decía, la principal mercancía que ellos tenían era la púrpura. ¿Por qué? Porque todo el Mediterráneo consideraba este color extremadamente caro, carísimo. ¿Por qué? Porque es difícil obtenerlo. Primero, es difícil colorear algo. En toda la época antigua, la ropa tenía colores bastante tristes. Todo lo que era de textiles tenía un color blanco, amarillo, café o negro. ¿De qué dependía? Principalmente del material que usaba. Si era lino, si era lana o si era alguna fibra vegetal. El color, en esa época la tecnología no les permitía hacer mucha tinta, pero, y aquí está la excepción, existe un animalito llamado cañadilla, descubrí solo ayer que en español se llama cañadilla esta bestia, que es un animal de mar que una vez apachurrado libera un color muy fuerte de color púrpura. La suerte de los fenicios es que ellos tenían este animalito justo en sus costas. Entonces, en las playas de Fenicia se podía encontrar este animal y apachurrándolo en cantidad enormes, porque ¿cuántos tienes que apachurrar para crear tanto color? Pero podían pintar los tejidos y de esta manera venderlo. Este color púrpura se seguiría siendo símbolo de poder en toda la época antigua. Si se acuerdan, todos los emperadores y todos los senadores de Roma tenían una parte de su ropa con una línea roja todo alrededor. Ese color se hacía exactamente con este animalito. Entonces, ¿quién podía permitirse ropa de este color? Claramente era rico y era poderoso, ¿sí? Y esto es lo que hasta le dio el nombre al pueblo. Es un ejemplo similar a lo que pasó, por ejemplo, con Brasil, ¿no? Brasil tomó el nombre de un tipo de madera que es el pau-brasil. Entonces, lo mismo pasó a los fenicios. Tomaron el nombre de este producto que era la púrpura. Y ellos se establecían normalmente en la cima de colinas o en unas islas que eran fácilmente defendibles. Como ejemplo está la ciudad de Tiro. Tiro está en una isla. De esa ciudad hablaremos más tarde. Y de esta manera, las ciudades de los fenicios eran difíciles de conquistar porque estaban bien defendidas. Eran muy hábiles tanto en agricultura como en la construcción de edificios, al punto que en la Biblia hablan de fenicios. Cuando hablan de construir el templo de Jerusalén,
ellos piden prestados artesanos de Fenicia. Aquí les puse 2 puntos de la Biblia donde sale a los fenicios, que es el segundo libro de Samuel. Les voy leyendo. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Significa que para construir el nuevo templo llamaron a la crema innata de los artesanos, o sea, sus vecinos de casa, los fenicios. Lo mismo lo encuentran en el primer libro de Reyes 5. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Otra vez, rey de Tiro. Tiro es la ciudad de los fenicios, ¿no? ¿Y por qué ellos se especializaron tanto en este comercio y en esta habilidad? Bueno, en la región que se llama Fenicia había una gran disponibilidad de cedros. Los cedros son un tipo de árboles. Y estos cedros tenían unos bosques enormes durante toda la época antigua. ¿Por qué no se encuentran más? Porque ya terminando el Imperio Romano, habían ya cortado casi todo. Si buscan la bandera del Líbano, tienen en el centro un árbol. Ese árbol es exactamente el cedro que hacía famoso a esta región. Teniendo mucha costa, teniendo gran dominio de la tecnología y teniendo un chingo de madera, es muy fácil volverse un pueblo de mercaderes. Y es por eso también que ellos empezaron a comerciar con todas las regiones del mundo conocido y, según la arqueología, lograron salirse del continente europeo y empezaron a explorar hacia el norte, llegaron casi hasta Inglaterra y hasta el sur, porque ellos dizque hicieron toda la vuelta a la circunnavigación de África. Entonces, el conocimiento técnico de estos fenicios era realmente increíble. Y habían alcanzado un desarrollo que se alcanzará otra vez solo en el Renacimiento. ¿Okay? En el punto aquí de la Biblia que les puse, es un punto del libro de Ezequiel, es un diálogo con la ciudad de Tiro. Y pueden ver cuántas mercancías tenía el monopolio Tiro. Voy leyendo porque vale la pena, es una enorme lista de productos. Los hijos de Dedán traficaban contigo, muchas costas tomaban mercadería de tu mano, colmillos de marfil y ébano te dieron por sus pagos. Edom traficaba contigo por la multitud de sus productos, con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes venía a tus ferias. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo, con trigos de Minit y Panag, miel, aceite y resina negociaban en tus mercados. Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, por la abundancia de toda riqueza, con vino de Elbón y lana blanca negociaban. Asimismo, Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias y para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Dedán comerciaba contigo en paños preciosos para carros. Arabia y todos los príncipes de Cedar traficaban contigo en corderos y carneros y muchos cabrios. En estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Sabá y de Raama fueron también tus mercaderes, con lo principal de toda especería y toda piedra preciosa y oro vinieron a tus ferias. Arán, Cane, Edén y los mercaderes de Sabá, de Asiria y de Quilmad trataban contigo. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas, en mantos de azul y bordados, y en cajas de ropas preciosas, enlazadas con cordones y en madera de cedro. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Esta es una enorme lista de todo lo que comerciaba y con quién comerciaba. Los historiadores se pelearon bastante en identificar Tarsis. ¿Vieron la última línea de la Biblia que aquí puse? Bueno, según algunos historiadores, Tarsis actualmente es España. O sea, los fenicios comerciaban hasta España. Tenían casi el control completo del Mediterráneo, al menos a nivel comercial, ¿no? Bueno, esta situación no nos tiene que dejar mucha ilusión, porque lo que sabemos de los fenicios se debe principalmente a la cultura material. Tristemente, perdimos todos los textos, o sea, no tenemos ningún texto de tipo político o religioso que hable de los fenicios. Entonces, todo lo que tenemos se debe a la arqueología
o lo que la Biblia dice de ellos. Significa que en realidad el punto de vista de los fenicios lo perdimos. Solo tenemos la cultura material y lo que los demás decían de ellos. Al final del siglo IX, la ciudad de Gebal, que prácticamente es Biblos, y la ciudad de Sidón decaen, pierde poder. Y esta última será conquistada por los filisteos. ¿Se acuerdan de los filisteos por la Biblia, no? Entonces tomó poder Tiro, también gracias a rey Hiram I, nombrado en la Biblia también por su comercio con David y con Salomón. También nos llegan algunas informaciones de un historiador judío llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo lo estudiaremos cuando empezaremos historia romana. Es un judío que se instaló muy bien en el Imperio Romano y que dice que él tenía acceso a los anales de Tiro. Significa que hasta la época romana sí había documentos fenicios, solo que luego se perdieron y por eso tenemos la mala suerte de poder conocerlos solo por la arqueología. Esta región, que tuvo bastante paz durante algunos siglos, perdió su independencia con un nuevo faraón llamado Sheshonq I. Sheshonq I, que gobernaba del 945 al 924, reconquista la región de Fenicia, pero la pierde justo después, y después de un siglo de independencia, Salmanasar III, que en este caso es un emperador de Asiria, la reconquista. Entonces, Fenicia pasa desde la libertad al control egipcio, otra vez libertad y otra vez bajo el control, pero esta vez de asirios. ¿Qué pasa? Que justo por esta conquista, o sea, los asirios ya los consideraban una provincia suya, ya no es posible comerciar hacia Oriente, porque todo el imperio ocupa esa región. Por eso empieza una gran obra de colonización hacia el poniente, oeste. Este mapa, representa las colonias de Grecia y de Fenicia. La colonización griega está en color rosa. Pueden ver que los griegos prácticamente colonizaron toda la costa del lado oriental del Mediterráneo. En cambio, los fenicios colonizaron todo el lado poniente, o sea, el oeste del Mediterráneo. Es como si se dividieron realmente con una línea, ¿vieron? O sea, hasta el sur de Italia terminan los griegos y después empiezan los fenicios. Esta colonización tendrá consecuencias muy grandes porque una de las colonias será Cartago. Cartago será la peor enemiga de Roma durante la época antigua. Y todas estas colonias demuestran que Fenicia no es simplemente la región del Líbano, sino alcanza todo el Mediterráneo, ¿de acuerdo? Este periodo también se volverá más difícil cuando los emperadores reconsiderarán la libertad de estas ciudades. El emperador Tiglat-Pileser III de Asiria conquista esta región y Sargón II reconquista también el sur. Y deja una pequeña posibilidad de independencia, pero Esarhaddon decide punir esta región porque cada vez que los asirios se retiraban, Fenicia intentaba ser independiente. Entonces, ellos pasan a ser bajo conquista siria a un intento de libertad y luego reconquistados. Y Esarhaddon da una punición ejemplar y desde ese momento, en teoría, los asirios ya no existen como poder independiente. Y digo en teoría, porque si la historia fenicia termina así, en realidad la historia de sus ciudades no termina. La ciudad que probablemente es más representativa de ellas es la ciudad de Tiro. Tiro es una isla, disculpen, era una isla. La pueden ver aquí, era una isla enfrente de Líbano y fue conquistada muy difícilmente por todos los imperios. El último que lo conquistó fue Alejandro Magno. Para poderla conquistar, él construyó con una hábil ingeniería un puente de tierra, prácticamente creó un pasaje de tierra que transformó a la isla en una península. Con el pasar de los siglos, este puente de tierra se volvió siempre más ancho hasta que actualmente Tiro es una península. ¿La vieron, no?
Pero Tiro también es famosa por una otra razón, y es que Tiro es la madre patria de Cartago. ¿Qué es Cartago? Cartago, la pueden ver aquí en el mapa, esta es una ciudad en el norte de la actual Tunisia, Túnez. Está enfrente de Italia, enfrente de Sicilia. Cartago tiene un nombre bastante aburrido, porque significa ciudad nueva. Kart Hadash. Hadash es nuevo y Kart es ciudad. Fue fundado en 814 a.C. como colonia de Tiro, pero estaba en una posición perfecta para tener comercio con todo el Mediterráneo y se volvió rápidamente muy poderosa, tanto comercialmente como militarmente, porque hoy como ayer, quien tiene mucho poder se vuelve fácilmente también un poderío militar, porque puedes comprar ejércitos. En su punto de máxima expansión, la encontramos como un imperio completo que conquistó también todo el sur de la actual España. Esto que están viendo es el mapa de Cartago o el imperio de cartaginés que está por entrar en conflicto con la segunda guerra púnica, o sea, por segunda vez está entrando en guerra con Roma. Y pueden ver que en la costa de España hay una ciudad llamada Cartago Nova. Esto es porque cuando Cartago, intentó crear otra ciudad en España, no tenía mucha fantasía y decidió llamarla Ciudad Nueva. Pero, si se acuerdan, Cartago de por sí significa Ciudad Nueva. Entonces, Cartagena en España significa Ciudad Nueva Nueva. ¿Ok? Ciudad nuevísima. Y siendo que tampoco los españoles tenían fantasía, cuando los españoles colonizaron América, fundaron otra ciudad llamada Cartagena, pero también en América, ¿no? Entonces, si buscan el origen de Cartagena, es una ciudad de origen fenicia y esta ciudad significa ciudad nueva. Cada vez que buscan o encuentran una Cartagena, significa simplemente ciudad nueva. Lo mismo en Italia, ¿eh? O sea, la ciudad de Nápoles, todos la conocen, al menos por el lado napolitano, ¿no? Bueno, Nápoles significa ciudad nueva, pero en griego. Entonces, Cartagena y Nápoles en realidad significan lo mismo. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, estos dos pueblos son los que más tuvieron impacto y más tuvieron relaciones con los griegos. Y claramente es imposible hablar de historia griega porque tenemos que calcular también la presencia de estos pueblos. La siguiente semana vamos a ver cómo empezará la guerra entre los griegos y los persas y cómo terminarán ganando los griegos. Pero esto realmente parece un milagro, porque el imperio que ya les describí era enorme, pero este tamaño, además de ser una gran fuerza, era también una gran debilidad. Cada vez que este imperio tenía que organizarse, necesitaba meses y meses de movimientos, y para poder llegar todos juntos, todo el ejército en un solo lugar, tenía que tener las espaldas tranquilas, porque si el ejército está todo en un solo lugar, claramente una revuelta al otro lado del imperio no es una gran noticia, ¿no? Perfecto. Espero les haya gustado la clase. Si es así, pónganle like, pueden compartirla y pueden inscribirse al canal. Muchas gracias. Hasta luego.